Hola, buenos días a todos. Aquí estamos una semana más en Diario de una Mamá Cualquiera. Hoy es miércoles 28 de septiembre y entramos en materia de parto. Siento enormemente la voz que tengo de nariz, pero la verdad que tengo un trancazo impresionante. Y bueno, pues ya sabéis que con niños se acuesta, así me ha pasado. Ha empezado el colegio y ya estamos toda la familia con moquitos. Pero bueno, al grano. Ya lo único, siento la voz, pero vamos a intentar que el podcast sea lo más ameno que se pueda con este tono. Bueno, hoy quiero comenzar con un poco de información para luego acabar contándote una anécdota sobre los pródromos de mi primer parto, que la verdad que supongo que igual te puedes llegar a sentir identificada cuando llegue el momento. No sé si has oído alguna vez la palabra pródromo. La semana pasada hablé de las contracciones de Braxton Hicks y ahora, damos un paso más en materia de contracciones para hablar de pródromos. Si no has escuchado el podcast de la semana anterior, te recomiendo que lo hagas antes de escuchar este y así sigues un poco la rutina en el tema de contracciones. ¿Qué es un pródromo? Es un síntoma que precede un hecho. Así se describe en la Wikipedia. En este caso es lo que precede a entrar en lo que llamamos dinámica de parto. Es importante hacer esta diferencia porque que empieces con pródromos no implica que empieces a estar de parto, lo que llamamos dinámica de parto, ¿vale? Puedes estar una semana entera de pródromos tranquilamente hasta que un día en concreto, por el motivo que sea, las contracciones empiecen a ser más intensas y más rítmicas y entres en dinámica de parto. Los pródromos ayudan en principio a que el cuello del útero se vaya borrando. Lo que hablamos en principio, las contracciones de Braxton Hicks en principio no hacen. Pero bueno, en principio sí que es verdad que lo importante es que entiendas que no hay una regla estricta que diga que cuando empiezas con pródromos en 2 días vas a dar a luz, ¿vale? Cada mujer es un mundo, cada paso evoluciona de forma diferente, por eso quiero que entiendas un poco en qué consisten los pródromos para cuando te veas en la tesitura. Importante lo que te he dicho, que escuches el post de la semana pasada, que lo tienes en iVoox y en iTunes. Y por otro lado te recomiendo también que leas el post en artículos recientes en la página principal, y si escuchas esto a lo largo de las semanas lo puedes buscar mediante el buscador, el borramiento del cuello uterino y también el cérvix incompetente, para que entiendas un poco, sobre todo con el borramiento del cuello uterino, que entiendas un poco en qué consiste que el cuello del útero se vaya borrando, ¿no? Que es lo que decimos que habitualmente pasa con los pródromos cuando el embarazo ha llegado prácticamente a término. Y bueno, sí que es importante que para ver cómo está ese cuello del útero hay que hacerlo o mediante una exploración que te haga la matrona o mediante ecografía vaginal que te puede hacer el ginecólogo, ¿vale? En principio vamos a entrar en materia de pródromos y en principio la matrona no suele explorarte el cuello del útero, a no ser que le digas algo, hasta las últimas semanas, o en principio hasta en cada comunidad autónoma varía un poquito, pero en principio se hace con los monitores. Los monitores a veces empiezan en la semana 39 o a veces en la 40, te digo, depende de la comunidad autónoma, no todos lo realizan de la misma forma. Pero habitualmente, si todo está correcto y tú no le dices lo contrario, la matrona tampoco te explora antes de esa semana. Si te explora cuando estás llegando a término, ella te dirá un poquito qué impresión le da. Ellas muchas veces se refieren a que el cuello del útero está verde o que el cuello del útero tiene buena pinta. Eso significa que cuando dicen que tiene buena pinta es que está blandito, moldeable y que en principio pues ha comenzado a borrarse. Te dirá si le entra un dedito, si le entran 2 deditos. Pues ahí te dirá si estás algo dilatada, si no. Y como ya te he dicho que cada mujer es un mundo, a veces te exploran por la mañana y estás verde, que te quiero verde, y por la tarde te pones de parto, ¿no? O a veces eres tan pesada como yo que incluso después de tener el cuello con buena pinta, pues tardé una semana en ponerme de parto. Muchas me preguntáis que si hay algo que ayude a que se borre el cuello del útero de forma natural. Esta es la gran pregunta. A verlo, haylo, pero no siempre funciona.
sino que se lo digan a Ana, una conocida mía que quiso librarse de que le provocaran el parto en la semana 42 e hizo un intensivo de noches locas de pasión con su pareja en vez de descansar como es debido, como siempre os digo en los días que preceden al parto. ¿Por qué todo esto? Porque las relaciones sexuales favorecen en las últimas semanas de embarazo que se borre el cuello del útero, pero amigas, esto no siempre funciona. O sea que bueno, sobre la marcha ir viendo, pero que sepáis que sí que está descrito que a veces las relaciones sexuales en las últimas semanas favorecen que el cuello se vaya borrando. Vamos a volver un poquito al tema de los pródromos y bueno, como ya te he dicho, son contracciones que no cumplen los criterios que cumplen las contracciones de parto, pero sí que es verdad que cuando empiezan tienes siempre la duda en qué momento aquello va a empezar a aumentar de intensidad o vas a entrar en dinámica de parto. La verdad que siento decirte esto, pero es bastante impredecible y eso genera un poquito de angustia, porque bueno, una característica de los pródromos es que suelen comenzar al atardecer, habitualmente al anochecer, y son contracciones irregulares, no tienen una frecuencia continua ni una misma intensidad, son molestas. Esto de molestas, cógelo con pinzas. A mí no me resultaron muy dolorosas, pero puede variar también la intensidad de los pródromos. En principio es una molestia que lógicamente la percepción del dolor ya sabes que es muy subjetivo, pero te darás cuenta que eso no pueden ser contracciones de parto. Te aseguro que las contracciones de parto te darás cuenta cuando las padezcas. Y bueno, sí que es verdad que a veces se recomienda aumentar la actividad física cuando ves que estás con pródromos para ver si aumentan o no la intensidad de las contracciones y son más regulares. Pero bueno, te vuelvo a repetir que no siempre funciona. Y bueno, pues todo esto se resume a que el inicio del parto habitualmente suele ser progresivo. A no ser que tengas una rotura de bolsa o lo que coloquialmente llamamos romper aguas, que a veces eso implica que te pones de parto enseguida o rompes la bolsa y ya sabes, como ya te contaré más adelante, que el romper la bolsa implica que sí o sí tienes que ir al hospital aunque no tengas contracciones. La duración de los pródromos, totalmente variable, no te puedo decir porque no hay una regla. Hay gente que empieza con pródromos la noche anterior y al día siguiente se pone de parto y como te he dicho yo, pues yo estuve mucho tiempo. El primer parto estuve una semana con pródromos. ¿Cómo duele una contracción? Bueno, esta es la gran pregunta que me hacéis muchas primerizas. Pues mira, no a todas las mujeres les duele de la misma forma. Seguro que si me escucha esto un hombre dirá, madre de Dios, mira que las mujeres son complicadas hasta para esto, ¿no? Pues el dolor suele ser a veces lumbar, en mi caso fue así. También es verdad que cuando me baja la regla o eso, cuando tengo la menstruación, el dolor es en la misma zona. Así que es verdad que la intensidad lógicamente es superior en el caso del parto, pero bueno, hay gente que tiene contracciones con dolor en la parte baja delantera, ¿no? del vientre. Por eso te digo que tampoco hay una descripción concreta. Lógicamente el dolor va y viene. El dolor duele mientras que te contrae el útero y se calma cuando se relaja. Eso sí que está claro, ¿vale? La contracción siempre, el dolor va y viene. Tendrás periodos de descanso que al principio serán más largos y luego se irán acortando. En los pródromos también verás esa sensación de que se contrae el útero y se relaja con una molestia o incluso dolor, pero lo más característico de los pródromos es que no evoluciona, no aumenta la intensidad de la contracción. Lo que te digo, no es una dinámica concreta, ¿no? Entonces, si no entras en una dinámica concreta de parto con contracciones cada vez más intensas, más seguidas, etcétera, no se borra el cuello del útero de forma total, se dilata y empiezas y se puede considerar una fase de parto. Y bueno, espero que todo esto que te he dicho te sirva para tener un poquito más claro lo que significa un pródromo, ya que en el siguiente podcast nos meteremos más en fases de parto, ¿no? En lo que es propiamente dicho el parto. Quiero contarte una anécdota de madre primeriza que viví en mis propias carnes y que quizás, pues te puedas ver en la misma tesitura y te venga bien. Esto me pasó durante mi primer embarazo, que comencé con pródromos en la semana 39. La verdad que fue un momento angustioso para mí. Lo que te digo, no por el dolor, porque sinceramente yo consideraba más molestia que dolor, sino porque mi marido se encontraba en Alemania.
La primera noche que comencé con molestias me faltaba una semanita para dar a luz. A mi marido le agobiaba mucho, supongo como a todos, perderse el parto de su hija. Pero tenía unos viajes que no podía mover y luego sí que al acabar se cogió vacaciones para estar los últimos días antes de que yo saliese de cuentas ya en casa y los 10 días posteriores a la fecha de parto. La verdad que lo hablamos con mi ginecólogo. Y bueno, yo tenía el cuello del útero muy cerrado, me lo miraron por ecografía, bastante largo, totalmente cerrado, y siendo primeriza la verdad que no se auguraba un parto rapidísimo y tampoco se auguraba que se me adelantase el parto, con lo que, bueno, pues creímos encajarlo así de forma correcta. Además, mira, te voy a dar un consejo que dicen que no siempre funciona, pero vamos, yo habitualmente a casi todo el mundo que le pregunto le funciona. Y es que le preguntes si tienes la posibilidad a tu madre de qué tipo de ritmo llevaba ella en la dilatación, si tuvo pródromos, no tuvo y cuántas horas le costó dar a luz. Mi madre fue muy lenta. El segundo embarazo fue mejor, pero en el primero fue muy lenta y yo también fui muy lenta. Habitualmente tengo gente alrededor, seguidores, que se han encontrado que sus madres fueron muy rápidas y ellas han sido tremendamente rápidas también. Bueno. Lo lógico es verdad que una primeriza no sea excesivamente rápida y bueno, que sí que es verdad que cuando se entra en dinámica de parto en una primípara, lo lógico es dilatar 1 centímetro a la hora, pero eso es ya cuando estás en una dinámica de parto, no con los pródromos. Hay gente que no tiene pródromos o o por lo menos que no lo asimila, que directamente tiene pródromos como las horas anteriores a entrar con dinámica de parto, y la gente que hemos tenido pródromos días anteriores durante un periodo largo de tiempo sí que sabemos diferenciar más que esto es un pródromo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la anécdota, pues mira, eran las 4 de la mañana del 3 de marzo de 2012. La verdad que no se me olvidará fácilmente, ¿no? Me desperté con molestias. Estaba dormida totalmente y me desperté porque tenía una molestia, lo que te digo, en la zona lumbar que iba y venía. Deduje que aquello podían ser contracciones y bueno, la verdad que como era muy suavecito, como la molestia era bastante llevadera, supuse que aquello eran pródromos, porque bueno, la podía aguantar perfectamente tumbada y era muy soportable, ¿no? Bueno, me agobié muchísimo, tener en cuenta que, como os digo, mi marido estaba en Múnich. Bueno, continuamos. Ya siento, mira, estos son gajes del oficio y del directo, que ha sonado el teléfono justo, que no lo tenía bloqueado. Pero bueno, te sigo contando. Bueno, pues fue una situación muy angustiosa que espero que no te veas en esa tesitura, porque, claro, de repente pensé, ¿le dará tiempo a mi marido a venir de Múnich? Le prometí que le iba a avisar con tiempo para que le diese tiempo a volver y claro, a las 4:30 de la mañana. Y bueno, pues la verdad que una angustia tremenda, no sabía a quién llamar, no eran horas de llamar a nadie y bueno, pues donde hay confianza da asco. Cogí el móvil y desperté a una de mis mejores amigas para contarle lo que me estaba pasando. La pobre pues poco pudo decirme, más que bueno, pues me vino a decir un poco lo que ya sabía, ¿no? Que acuérdate que estás con pródromos, que esto puede ser largo, que no aumentan de intensidad, que cuánto tiempo llevas. Le dije que ya llevaba 1 hora y pico. Bueno, al final no sabía qué hacer y bueno, pues me dio muchísima angustia porque le prometí que a la mínima que notara cualquier cosa le llamaba. Entonces, bueno, pues llamé a mi marido. No sé si hice bien o mal, pero bueno, en ese momento, me pareció lo más sensato, ¿no? Y sobre todo porque me daba miedo que en 2 horas ponerme de parto y me hubiese dicho que por qué no la avisé antes. Intenté tranquilizarlo porque le dije que, bueno, que llevaba ya un ratito, que aquello no aumentaba. Y bueno, pero imagínate, él estaba lejos, se quedó intranquilo. Bueno, insistí en que no tenía pinta de que aquello fuera a ser inmediato, pero bueno, a él le daba muchísimo miedo porque, vamos, aunque no fuese inmediato, como fuera en las próximas horas, tampoco le iba a dar tiempo a llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije que estuviera tranquilo, que iba a hablar con la matrona y que, bueno, pues que igual iba a que me explorara de forma suave. A veces no sabes qué es mejor.
Ya os lo diré también, porque a veces al explorar, aunque intenten hacerlo de forma suavecita, a veces se mueve aquello y puede que aumentes un poquito la dinámica, ¿no?, que estamos hablando. Sí que es verdad que lógicamente, ya os diré también, no me separo las membranas, no me hice lo que se llama la maniobra de Hamilton, porque lógicamente eso hace que entres más en que entres en dinámica de parto y dejes los pródromos un poquito aparte, ¿no? Pero como os he dicho, ese no era mi interés, al contrario, mi interés era saber si aquello seguía muy verde, porque entonces había estado 3 horas con pródromos, y si aquello seguía verde podía tener muchísimos más episodios de pródromos hasta que aquello entrara en dinámica de parto, ¿no? Y efectivamente me dijo que estaba bastante verde, así que hablé con mi marido, le dije que bueno, que estuviese tranquilo, que reorganizara todo como pudiera, pero que vamos, que no iba a ser una cuestión de un día posiblemente. La verdad que él ya se agobió, le quedaba un viaje intermedio y decidió volverse, y bueno, la verdad que estuvimos los dos más tranquilos, pero la realidad es que le hubiese dado tiempo a hacer todo, porque estuve con pródromos nocturnos muchísimas noches, pues no sé si fueron 7 seguidas, y la verdad acabé francamente agotada. Y bueno, y como te he dicho muchísimas veces, que hay gente que me dice, eres un poco pesada con lo de descansar, ¿no? Pesada no. Ya sabrás a lo que me refiero, sobre todo en este primer embarazo, que no tenéis más peques y que podéis llevar el ritmo, os podéis marcar un ritmo, aunque no descanséis por la noche, echaros siesta, descansar durante el día. Y eso hacía yo. La verdad que los pródromos me impedían dormir por la noche, pero bueno, intentaba echarme una siesta, estar lo más descansada posible. La verdad que me acuerdo en el monitor a la semana siguiente, bueno, pues ya me miraron y estaba que yo tenía muchísima mejor pinta. La verdad que después de casi 7 noches de pródromos, pues más vale que por lo menos estuviese aquello blandito y un poco borrado y dilatado, ¿no? Ellas me dijeron que creían que como mucho me quedaba un día, entonces que tenía que dormir. Bueno, la matrona me recetó un Nolotil y un Valium. Yo le dije, pero ¿cómo me voy a tomar un Valium, no? Sí que es verdad que nosotros a veces a gente que venía con la bolsa rota, etcétera, y no entraba en dinámica, se les ponía esa medicación, pero ella me dice, mira, no te preocupes, vas a tener pródromos otra vez esta noche y no te van a dejar dormir. Necesito que duermas esta noche, porque posiblemente la siguiente noche estemos de dinámica de parto y ya no, el Nolotil y el Valium ya no te van a hacer nada. Bueno, pues tuvieron toda la razón. Esa noche fue la última noche que dormí, me acuerdo, 7-8 horas seguidas que no dormía, no sé ni desde cuándo, y fue la última noche que dormí, porque a la tarde siguiente entré en dinámica de parto. Y lógicamente estuve toda la noche siguiente con dinámica de parto y no dormí ni un minuto. Así que bueno, este podcast está siendo un poco accidentado, pero es que bueno, es que no puedo, con la congestión no puedo, hijo, lo he intentado varias veces y he tenido que parar porque vamos, que estoy aquí con una moquita que no veas. Pero bueno, como os he dicho, esa fue mi última noche que dormí. Y lo demás te lo cuento otro día, porque esto ya se ha alargado mucho, y gracias por estar ahí semana a semana. Recuerda que me puedes encontrar en nadiecomomama.com, encontrarás toda la información a cuestiones que te ocurran durante el embarazo. Acuérdate también de los podcasts. No dudes en escribirme y te contestaré a la mayor premura. Llevo un poco de retraso, pero la verdad que es que se me acumulan un poquito los mails. Y bueno, te espero todos los miércoles con un nuevo podcast, y bueno, además que lunes y jueves también tienes posts escritos en el blog que te pueden ayudar, sobre todo los del lunes, y bueno, en la barra lateral del blog también te puedes suscribir, y te puedes suscribir también al final de los posts, también te aparece la suscripción, y de esa forma bueno, recibirás todo por mail sin necesidad de tener que entrar en el blog. Te espero también en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Si te gusta el podcast, no lo dudes y dale a me gusta, compártelo con otras mujeres embarazadas que creas que le pueda interesar la información. Y muchísimas gracias por todo, y nos seguimos escuchando todas las semanas. Un abrazo.